grupos políticos han respaldado las medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Se plantea, por ejemplo, que no sea necesaria una sentencia para considerar víctima a una mujer y también que los menores reciban asistencia psicológica con el permiso de un único progenitor. Unas medidas que vamos a analizar ya, Carolina, con víctimas y profesionales. Sí, así es. Vamos a analizar todas esas medidas. Vamos a hablar también de lo que falta, de cómo acabar con esta lacra social. Vamos a hablar con dos personas que conocen de cerca la violencia machista. En primer lugar, saludamos a la presidenta de la Asociación de Víctimas Somos Más. Buenos días. ¿Qué tal? Ariadna Marcó. Buenos días. Y también saludamos ya al abogado Antonio Muñoz. Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero que os quería preguntar en las medidas que comentaba nuestro compañero Enrique ayer aprobadas en el Congreso. Son medidas muy demandadas, pero se quedan cortas. Casi en este tema, en esta temática, en esta lacra, como muy bien habéis dicho, todas las medidas se van a quedar cortas. Cada vez que una mujer es asesinada por su pareja o por su exmarido o por su marido, decimos qué es lo que no hemos hecho para evitar este suceso, esta desgracia. Entonces, yo sí que creo que tenemos que estar constantemente intentando mejorar la situación para eliminar esta lacra de la violencia y el hecho de que mujeres pierdan la vida a manos de sus parejas o de sus exparejas. Ariadna. Pues sí, sobre todo lo que comentábamos antes fuera de cámaras, que la educación y la formación de todas estas personas, aparte de las reformas de todas estas leyes, es fundamental, porque cuanto más interiorizado lo lleven, muchísimo mejor. De estas medidas y de otras aquí concretamente en Aragón vamos a hablar a continuación, porque nos vamos en este momento al Instituto Aragonés de la Mujer en Zaragoza. Allí se encuentra su directora Natalia Salvo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Acabamos de escuchar las medidas que ayer el Congreso de los Diputados aprobaba dentro del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Aragón va a gestionar 5 de los 100 millones de euros que van a llegar. ¿A qué se va a destinar concretamente ese dinero? Bueno, nosotras este dinero lo vamos a destinar fundamentalmente al refuerzo de la red de recursos de atención integral de violencia de género y de otras formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y también contra sus hijas e hijos. Vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con educación en colaboración con el Departamento de Educación. Ahora está vigente un protocolo que firmamos al inicio de la legislatura y lo que vamos a hacer es incrementar medidas de acción formativa, de sensibilización y por supuesto seguiremos reforzando también todo lo que tiene que ver con la formación de profesionales. Entendemos que para ofrecer garantías a las mujeres es fundamental que las y los profesionales tengan formación específica y especializada en todas y cada una de las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Y en último lugar queremos también dar un refuerzo importante a la red de recursos en el medio rural, que todas y todos somos conscientes de que en muchas ocasiones la lejanía con las ciudades hace que los recursos pues sea más complejo su acceso o tengan mayores dificultades. Queremos que esto no suceda porque todas las mujeres, vivan donde vivan, tienen derecho a acceder a los recursos en igualdad de condiciones. Hay algunos aspectos que no contempla ese plan estatal, como la violencia fuera del ámbito de la pareja. El Instituto Aragonés de la Mujer anunció que se reforzarían las ayudas del Estado para ayudar también a las mujeres más vulnerables y a los huérfanos. Bueno, dentro del Pacto de Estado sí se reconocen otras formas de violencia que no están vinculadas con las relaciones de pareja. Se reconocen las violencias sexuales, se reconoce la trata, no así la prostitución que queda fuera. Por tanto, sí que hay un reconocimiento dentro del propio pacto a otras formas de violencia que no son estrictamente violencia de género como se entiende en la ley orgánica. Como sabéis, en Aragón tenemos una ley desde 2007 que amplía el concepto de violencia, por lo que el Instituto ya trabaja otras formas de violencia. Ya trabajamos con mujeres que son víctimas de otras formas de violencia que no es violencia de género de manera estricta. No obstante, en lo que tiene que ver con el refuerzo de las ayudas económicas, sí que es cierto que las ayudas en este momento dimanan de la ley orgánica y por tanto se ciñen al concepto estricto de violencia en el ámbito de la pareja. Para reconocer, para ofrecer oportunidades económicas a esas mujeres que son supervivientes de otras formas de violencia que no es violencia de género, lo que hemos hecho es
un decreto que reconoce ayudas económicas a otras formas de violencia, en concreto a esas formas de violencia que no son violencia de género como tal, a los hijos y las hijas huérfanas y también a las mujeres mayores de 65 años, que en muchas ocasiones son las que más dificultades se encuentran a la hora de denunciar y las que menos recursos tienen cuando lo hacen. Por tanto, estas 3 ayudas se han regulado vía decreto y vienen a complementar la ayuda económica que ya se establece en la Ley Orgánica de 2004. Y un último asunto, directora. Esta semana ha anunciado usted misma en las Cortes su voluntad de elaborar un estudio sobre las diferentes violencias sexuales contra las mujeres. ¿Qué situaciones han detectado que quieren atajar? Bueno, nosotras desde el inicio de la legislatura abrimos una línea de trabajo de manera integral en materia de violencias sexuales, que tuvo varios pilares que expliqué el otro día en el Parlamento. Pilares preventivos, de sensibilización, de formación de profesionales y también talleres educacionales con chicos y chicas, generalmente población joven. Se han editado materiales como las guías para las entidades locales, se ha creado la Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de Agresiones Sexuales, pero entendemos, y así se entendía también en los espacios en los que se debatió el pacto, que en materia de violencias sexuales todavía no existen estudios al respecto que profundicen en el conocimiento de esta realidad. Es más, se hablaba de que ni siquiera en este momento estamos disponiendo de indicadores para conocer o para poder hacer un estudio en profundidad. Nosotras creemos que para dar respuesta al pacto de Estado y también para poder implementar medidas o más medidas en este sentido, creemos que es importante tener una radiografía de cómo nos encontramos en Aragón, y por eso hemos encargado la realización de un estudio cuyo objetivo fundamentalmente es establecer los indicadores para posteriores análisis y también conocer cuál es la situación de las violencias sexuales en Aragón para poder implementar medidas en consonancia con las conclusiones que en ese estudio salgan y por tanto las demandas que en este momento tengamos que acometer. Muchísimas gracias, Natalia Salvo, directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Nos quedamos, si les parece, con ese punto último que decía la directora, porque hacer una radiografía de la violencia machista es muy complicado, porque es un tema que todavía cuesta para muchas mujeres sacarlo a la luz. No sé si... Sacarlo fuera, disculpa, cuesta muchísimo esfuerzo, porque muchas veces no hemos salido de ese círculo de vergüenza o de culpabilidad en el que no... Cuesta el dar el paso de decir, pues es que no me lo he ganado o no me lo merezco, porque vienen muchas mujeres que dicen, no, es que tampoco me pega mucho. Y es en plan, no, es que no te tiene que pegar nada. Pero muchas nos hemos visto en esa situación. Entonces, ya dar el paso era muy complicado. Entonces, el hacer la radiografía para que las mujeres que están sufriendo esta violencia se vean identificadas en eso, me parece que es fundamental, es muy importante. Además, usted como abogado, es muy difícil también establecer un tipo de perfil. Muchas veces... El perfil de la violencia de la mujer víctima de violencia de género, como el perfil del maltratador, no existe. O sea, no existe una ficha tipo de maltratador ni una ficha tipo de víctima. Puede ser de cualquier estrato social, de cualquier nivel de formación, puede vivir en ciudades, puede vivir en pueblos, puede ser una gran profesional o puede ser una señora que tiene un trabajo sin ningún tipo de necesidad de cualificación. No hay ningún perfil de víctima ni de maltratador. Lo que sí quiero dejar constancia es que el maltrato no solamente es el maltrato físico, que quizás es el que más llama la atención. Hay otro tipos de maltrato, y muchas veces las mujeres víctimas que acuden, por ejemplo, a mi despacho, me indican que tienen una dependencia tal de su maltratador que les es imposible dejar esa relación tóxica, y por lo tanto ahí es donde debe incidir la Administración, proporcionando ayudas que permitan salir a las mujeres víctimas de violencia de género de esas situaciones de violencia. Muchas veces nos encontramos con muertes, con asesinatos, porque son asesinatos de mujeres víctimas, mujeres a manos de sus maridos o sus maridos, que no ha habido nunca denuncia, no hemos tenido nunca conocimiento de ningún problema, y probablemente ese problema existía, pero esa señora no ha acudido a pedir ayuda porque tiene esa relación de dependencia con su agresor, que puede ser económica, puede ser sentimental hacia los hijos, de no romper una unidad familiar, pero es importante trabajar ahí y dar alternativas a esas mujeres para que puedan salir de esas relaciones tóxicas. Precisamente de este asunto, del tema de las denuncias, vamos a hablar ahora, porque a pesar de que no son todas las que finalmente interponen una denuncia, cada año sí que crece el número de denuncias, ¿no es así, Enrique?
Así es, solo el año pasado aumentaron en Aragón el número de denuncias por violencia machista y lo vamos a ver enseguida porque según los últimos datos del Observatorio del Poder Judicial para la Violencia Doméstica y también de género fueron casi 4.000, como ven, un 22% más que el año pasado. También subrayan el aumento en España de alrededor de un 16% y llegan casi a 160.000. Subrayamos una vez más que todas estas denuncias se produjeron solo en un año, en el 2017, y como estáis comentando, como estáis hablando, hay muchas denuncias que se producen, pero hay otras también y muchos casos que no se llegan a denunciar. Así es, me gustaría preguntarle, porque es muy complicado salir de ese círculo. No se denuncia porque existe el miedo, pero a la vez hay que denunciar para poder salir de esa situación de violencia familiar. Nosotras recomendamos que denuncien, porque si no es muy complicado salir, pero también es que hemos visto que hay una dependencia, porque antes de ese primer golpe o de ese asesinato hay muchas veces que es lo que comentaba, que hay una violencia psicológica, hay una dependencia emocional, económica, que te hace muy complicado el salir de ahí. Entonces, el otro día, por ejemplo, leí en el periódico que en cosa de 6 horas había habido 3 detenciones en Aragón de agresiones en el ámbito de la violencia familiar, y yo decía, en 6 horas, 3 detenciones. Esas mujeres no especificaban si habían puesto una denuncia anterior o posterior, es que ya en la calle las habían agredido, en sus casas las habían agredido. Entonces, ha llegado un límite en el que hay que poner un freno a esto inmediato, y sí se recomienda tanto denunciar, y si ellas, por cómo están emocionalmente, no pueden denunciar, que familiares, vecinos, gente de la calle que lo esté viendo, que denuncien. Usted como abogado, ¿en qué situación llegan ya a denunciar? ¿Van acompañadas de familiares? ¿Qué es lo que les impulsa a ir a un abogado y decir, quiero denunciar a mi pareja? Normalmente la denuncia al marido o al exmarido o a la pareja viene dada por una agresión física, normalmente. Cabe la posibilidad también de que llegue un punto de agotamiento o de esa gota que colma el vaso de un maltrato psicológico, pero normalmente se llega a la denuncia en la comisaría, a la denuncia inmediata, porque hay una lesión, porque hay un parte médico, hay unas lesiones importantes. Y es ahí, a partir de ahí, donde se pone en marcha todo el proceso, a partir de la denuncia, porque es en ese momento cuando esa mujer adopta la condición de víctima de violencia de género. Precisamente la reforma que ayer se convalidó en el Congreso de los Diputados lo que permite es dar un paso más y permitir que esas víctimas perciban ayudas sin necesidad de ese paso de la denuncia y tomando esa calidad de víctima a partir del informe de profesionales que no están relacionados con el ámbito judicial ni con el ámbito policial, lo cual es una ventaja porque, como decíamos, hay veces que la señora no quiere denunciar porque tiene esa dependencia, pero si no denuncia no puede acceder a ayudas. Vamos a darle acceso a esas ayudas a pesar de que no denuncie. Vamos a repensar el paso de la denuncia, pero que se permita acceder a esas víctimas, que lo son también sin denunciar, a ayudas, a instrumentos, a políticas que les permitan salir de esa violencia antes de denunciar, porque muchas veces a una mujer se le está imponiendo el paso de denunciar y de en 15 días, que es el plazo medio aquí en Aragón para que se tramite un juicio rápido, decir si se separa, si se divorcia, si no se divorcia, qué medidas toma, qué alternativas tiene que tomar. Todo eso a una mujer en 15 días, si a una persona normal eso en unos meses puede suponer un quebrantamiento psicológico importante, imaginemos a una mujer que está sujeta a un maltrato físico o un maltrato psicológico, imponerle todas esas medidas en un plazo tan breve de tiempo. La señora, lógicamente, se va a colapsar desde el punto de vista psicológico y vamos a tener ahí una victimización secundaria, la vamos a hacer sufrir más de lo necesario. Y además el siguiente paso, coge fuerza, da el paso de denunciar, pero luego hay muchas que, llegado el juicio, no se atreven a declarar. Teníamos el dato de que más de 16.000 mujeres en España no pudieron declarar en el juicio contra sus parejas o exparejas. Bien, este es el problema que tenemos con el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a las víctimas acogerse a su derecho a no declarar en el procedimiento judicial y que en este tipo de delitos, que la mayoría de ellos se producen en la intimidad del hogar, ¿verdad?, donde más debería estar protegida la mujer, ahí es donde se producen ese tipo de delitos, no hay más elementos de prueba que el testimonio de la propia denunciante, que está protegido incluso por recientes jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero si la víctima no declara, tenemos unas reglas del juego, unas reglas democráticas, un procedimiento en el que prima la presunción de inocencia. Si no hay prueba, no se puede condenar. Si la señora no quiere o no ratifica su denuncia, no declara ante el juez que juzga, no va a haber una condena y por lo tanto va a haber una solución. No es tanto que la señora no se atreva, sino que muchas veces esa dependencia económica, esa dependencia familiar, eso ¿qué va a ser de mí a partir de ahora si prescindo de esta relación tóxica? Veo un futuro que me parece que es peor que continuar con esta relación tóxica. Prefiero seguir con la relación tóxica
aborto esta denuncia, aborto esta situación de poner en conocimiento mi situación y prefiero seguir mal a un futuro incierto y que no sé, ahí es donde tienen que intervenir la administración dándole luz a ese camino y a esa salida de la violencia de género. En estos pequeños pasos que se van dando con la administración, Ariadna, ¿cree que aumentar el número de efectivos policiales ayudaría a que las mujeres se sintieran más protegidas? Sí, y a cumplir las leyes que también estaban establecidas. Quería hacer una anotación con lo de retirar las denuncias, porque sí que sucede una cosa en los juzgados que llevo diciendo bastante tiempo, y es que cuando llega la hora del juicio rápido, muchas veces ellos están en los pasillos con sus familiares, sus abogados y demás, y a las víctimas o sobrevivientes se nos mete en un cuarto sin ventanas, con una silla, donde no tienes contacto con familiares, estás sola, y tu abogado va entrando o saliendo, tu abogada entra, te va contando cómo va el procedimiento mientras estás escuchando que él está con su familia y con la tuya. ¿Vale? Yo no sé la reacción que va a tener mi padre en esa situación, entonces yo me he visto en esa situación y he visto otras mujeres, porque coincidimos en esa misma sala, que se te hace tan pero tan pequeña, 2 horas encerrada ahí, muy pequeña, que he visto mujeres con unas marcas terribles en la cara, decir, no aguanto más, me voy, y agarrarse a su derecho a no declarar y irse y retirarla, con unas partes de lesiones muy graves. Y es que no nos pueden encerrar ahí, no podemos estar encerradas ahí constantemente con una revista de Lola, no, tienes que estar, yo creo, más que nunca abrazada por tu familia, con el máximo contacto con tu abogado posible, que te vayan diciendo qué es lo que va a pasar, cómo está sucediendo, qué es lo que está pasando en esa sala, porque yo no sé la reacción de mi familia ahí. Yo me lo cuestionaba, el decir, la quito ya y me voy a mi casa y mañana Dios dirá, porque yo no puedo más. Y ahí he visto retirarse muchísimas denuncias. Otro factor determinante también es el tema de los hijos. Muchísimo. Porque claro, no se sabe qué va a pasar con ellos, y además el punto de encuentro, cuando ya se ha producido la separación, el ir y dejar al niño y saber que va a venir el maltratador a buscarlo, es también un momento muy delicado que desde las asociaciones están denunciando. Machacando porque es terrible. En el Código Foral aragonés, en el 80.6 creo que es, dice que con indicios de violencia de género un menor no debería ir, de violencia familiar, no debería ir con el progenitor que es violento y demás. Entonces resulta que estamos viendo que hay puntos de encuentro familiar donde deberían ser para contenciosos, donde tiene que haber una mediación, cuando una mediación en violencia no debería ser, porque no puede haber una mediación sana en un caso de violencia de género. Y tenemos que estar con nuestra orden de alejamiento a esa hora donde sabes que él va a ir a dejar a los niños. Y muchos niños que, por mucho que intentes mediar, los trabajadores sociales están intentando obligar a esos niños a quedarse, porque hay una ley que les obliga a quedarse. Dices, pues ya no está viendo una mediación, está viendo una obligación. He visto niños agarrarse de la barandilla de la escalera y pegarse más de 10 minutos gritando, pataleando y llorando porque no querían quedarse, y se les obliga a quedarse. Como madre, se te cogen las tripas, te vas de ahí con un cuerpo que no puedes. Y eso es todos los miércoles, todos los viernes, en verano, en Navidades. Si ves a tu hijo así, dices, madre mía, cuando llegue a su casa se va a adaptar, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser otra Ruth y José? ¿Lo va a tomar para castigarme a mí por haberlo denunciado? ¿Qué va a pasar? Los puntos de encuentro es terrible en los casos de violencia de género. Esta situación insostenible para todas las mujeres con hijos que se ven en ese momento, ¿qué se puede hacer legalmente en cuanto a la custodia? Veamos, primero quiero matizar una cuestión. Como bien se ha dicho, el artículo 80.6 del Código de Derecho Foral aragonés prohíbe el ejercicio de la custodia individual o compartida por parte de aquel progenitor que esté incurso en algún procedimiento penal en contra del otro progenitor o de los hijos. Pero eso no prohíbe que se establezca, y de hecho así se ocurre, un régimen de visitas. Se prohíbe el ejercicio de la custodia, pero se permite la relación con los hijos a través de un régimen de visitas. Pero se están dando custodias, ¿eh? He visto custodias compartidas a maltratadores con órdenes de alejamiento y custodias completas a señores con más de 1 año y pico de orden de alejamiento. Pero una cosa es que tengan orden de alejamiento y otra, bueno, en principio eso no debería de ser así, habría que examinar los casos en concreto, pero bueno, en principio lo que establece la ley es que con indicios o con un procedimiento abierto no se puede ejercer la custodia ni individual ni compartido por parte del progenitor que está incurso en el procedimiento. Pero eso no quiere decir que no tenga derecho a visitas. El artículo 65 de la ley integral, el artículo de la ley integral de violencia contra la mujer, establece la posibilidad de que se les retire a los progenitores la patria potestad incluso, pero eso tampoco evita que tenga que haber un derecho de visitas.
hay que tomar las medidas en función de cada uno de los casos. Evidentemente nadie quiere que nos encontremos con un caso como el de Ruth y José, como comentaba Arienda, o con el caso más reciente de Ángela Carreño, reciente en los medios, porque desde hace muchos años España ha sido condenada por la ONU y el Tribunal Supremo ha declarado a favor de esta señora una indemnización porque su hija fue asesinada en un periodo de visitas que fue acordado judicialmente, a pesar de que ella manifestó que su hija corría peligro con su progenitor. Yo entiendo que, como letrado además, que tenemos que estar al caso concreto, cada caso requiere un análisis profundo y las medidas deben de ser adaptadas al caso, no podemos andar con generalidades, no podemos retirar los periodos de visitas a cualquier denuncia por maltrato, sino que habrá que estar caso por caso. Pero casos de visitas con pernoctas, incluso, se los llevan de allí, de los puntos de encuentro, no son visitas tuteladas para nada, son visitas de que se los llevan a su casa. Claro. Y el caso de Ruth y José, que es terrible, no es para nada un caso aislado, es que ha habido muchísimos, tengo por aquí los datos, son muchos los niños asesinados, muchos en las visitas con maltratadores. Con que haya un niño asesinado por su padre, ya tenemos un problema gravísimo, es suficiente. Sí. Pero en cualquier caso, entiendo que cuando el punto de encuentro no solamente se activa para que visitas tuteladas, sino para el hecho de que haya medidas de alejamiento y para evitar el contacto entre progenitores. Y cabe la posibilidad, como bien dices, de que existan pernoctas y que el punto de encuentro se utilice lógicamente como un mero instrumento para evitar el contacto entre los progenitores. Y no para visitas tuteladas, que también. Pero sigue habiendo contacto. El padre se puede llevar, sí. No hay una seguridad dura porque les han puesto un botón de pánico como a la gente mayor por si se resbala o cualquier cosa, y realmente hemos visto casos de señores que los han esperado en la puerta saltándose así la hora de firma, señores que todavía ha sido peor, que los han esperado dentro del portal porque son pisos algunos, entonces les han esperado dentro del portal, como en el caso de Alexandra Múnica, degollada delante de su hijo. Terrible. Entonces, no se han endurecido. Sigue sin haber cámaras dentro, sigue sin haber una seguridad, unos profesionales, una policía, me da igual, una empresa, siguen estando a día de hoy en riesgo tanto las mujeres como esos niños a día de hoy. Pues nos quedamos con esa reflexión. Les damos las gracias por haber venido al programa. Ariadna Marco, presidenta de la asociación Somos Más, muchísimas gracias. A vosotros. Y Antonio Muñoz, abogado, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a publicidad, nos vamos unos minutos, volvemos enseguida hoy para dedicar nuestro espacio de tertulia especialmente a la cultura. Hasta ahora.